Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a En Primera Persona. Hoy tenemos a un hombre profundamente religioso, pero que además es abogado. Egresó de la Universidad de Buenos Aires y en 1988 fue elegido sacerdote en Quilmes, pero además ha tenido una gran trayectoria, es un hombre absolutamente estudioso del derecho canónico, fue obispo de Orán, fue obispo de La Rioja y en 2018 se hizo cargo del arzobispado de nuestra provincia. Estoy hablando de Monseñor Marcelo Colombo, que hace muy pocos días además fue elegido por sus pares como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, conferencia que ha sido absolutamente crítica con el gobierno nacional, sobre todo en relación al crecimiento de la pobreza y de la indigencia. Con él vamos a conversar esta próxima media hora. ¿Cómo le va, Monseñor? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a En Primera Persona. Gracias a ustedes por la invitación y esta oportunidad de comunicarme con la audiencia. Bueno, está estrenando cargo nuevo nuestro arzobispo, el arzobispo de Mendoza, es presidente de la Conferencia Episcopal, elegido hace poquitos días, ¿no? Fui elegido por mis compañeros del episcopado como el nuevo presidente de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Una misión interesante porque es la de la coordinación pastoral de la acción de la Iglesia en toda la Argentina. Ya vamos a volver a esas tareas que me imagino que le han encomendado, pero bueno, repasemos un poquito su vida porque por ahí la gente no lo tiene tan presente, pero además de ser sacerdote, usted fue elegido en su momento obispo de Orán, donde desarrolló una tarea muy importante, obispo de La Rioja, pero además es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí, en 1989 egresé, obtuve el diploma, el grado académico de abogado y procurador por la UBA. Sí, una carrera que estudié en parte antes de entrar al seminario y también durante los años del seminario para completarla. Y después además se dedicó al derecho canónico. Exacto, después de 5 años de ejercer el ministerio en la diócesis de Quilmes, el obispo me pidió que profundizara en mis estudios en la rama del derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia. Ahí me licencié en la Universidad Gregoriana de los Jesuitas y obtuve el doctorado por la Universidad de los Dominicos, en la Universidad del Angelicum de Roma, en ambos casos. Hay que decirle a la gente que la abogacía no tiene que ver con el derecho canónico, son claro, el derecho ramas canónico es el derecho de la Iglesia, la ley de la Iglesia. Evidentemente tiene una autonomía propia de campo. Uno puede ser canonista y no ser abogado. ¿Y en algún momento ejerció la abogacía o no? No, ejercicio directo no, porque me recibí estando en el seminario. Trabajé en un estudio jurídico laboral antes de entrar al seminario, que fue una gran experiencia. Y después, durante los años de sacerdote, de obispo, siempre tuve alguna conexión con el tema del derecho porque naturalmente en muchos casos estamos en realidades que nos piden conocer del tema, ¿no? Pero ¿cómo fue la elección? Primero eligió ser abogado y después sacerdote. La vocación sacerdotal la tenía desde joven, desde adolescente, solo que estando ya terminando el secundario no me sentí maduro para dar ese paso y también me gustaba la abogacía, entonces quise probar algunos años estudiando. Además hice también el servicio militar, por aquellos años estaba el servicio militar obligatorio. Al salir del servicio militar volví a la facultad y a los 2 años empecé en el seminario con una decisión más consolidada, ¿no? ¿Qué era porque usted lo dice de una manera hermosa, no estaba tan madura la decisión de ser sacerdote? ¿Qué era lo que lo tiraba para atrás? ¿La familia? Bueno, en realidad yo creo que uno tiene una claridad de estas decisiones más adelante. Al principio es sobre todo saber lo que uno siente al dejar su familia, al dejar una carrera, de alguna manera así dar pasos donde uno aprende a poner en relación con una autoridad distinta. Una cosa es vivir con la familia de uno, tomar decisiones autónomas ya de joven maduro, y otra es entrar en un ritmo de vida donde lo eclesial, tiene también como una
una respuesta distinta, ¿no? Uno entra en una relación de obediencia con un obispo, con sus superiores de seminario, y esto significa también para una persona joven toda una interpelación. En aquellos años no era en todo caso esa parte tan difícil, más era dejar la carrera y la familia sobre todo. Pero hoy diríamos, ese tema de la libertad y el tema del para siempre son muy cuestionadores para los jóvenes, ¿no? ¿Y usted había estado en algún momento en pareja, de novio? En pareja no, noviazgos muy breves, de aquella época cuando uno estaba en el secundario, quizás el primer año de facultad me parece, pero fueron noviazgos breves, como en aquellos momentos se hacían a veces esas primeras salidas y no había nada que definitivamente me comprometiera con una persona. ¿Y no se arrepiente en absoluto de...? No, soy muy feliz como sacerdote. Quizás hay momentos de mucho cansancio por la vastedad de las obligaciones, incluso hoy como obispo, pero el cariño de la gente es como una gran confirmación de esta llamada que uno sintió a servir. Sobre todo el sacerdocio es un llamado al servicio. Usted nació en la provincia de Buenos Aires, pero le ha tocado desarrollar gran parte de su carrera y con altos cargos en buena parte del país, en Salta, en La Rioja, en Orán. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero nací en la capital federal, soy porteño. Sí, no se nota mucho, me dicen, pero soy hasta los 20 años que entré al seminario, 21, viví en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, se ordenó en Quilmes. Claro, después fui a la provincia de Buenos Aires y estuve los 27, 28 años siguientes de mi vida. Entonces el Gran Buenos Aires me significó un gran desafío. Uno piensa desde acá, desde la provincia de Mendoza, y Buenos Aires uno lo imagina como una unidad total. Una cosa es la ciudad, Totalmente. con barrios tan diferentes. Otra cosa es el Gran Buenos Aires con sus distintas áreas, el conurbano donde yo trabajé y amé profundamente esa realidad tan heterogénea y tan desafiante. Diríamos que ese fue mi primer gran desafío, como vuelvo a decirles, ¿no? Esa experiencia del Gran Buenos Aires. Ser cura en el Gran Buenos Aires fue algo maravilloso y que de algún modo me formó para los desafíos siguientes. Orán fue, me gusta decirlo, como el primer amor, ¿no? Porque como obispo tuve la oportunidad de vivir una experiencia sumamente misionera. Pasaba mucho tiempo de mi ministerio viajando en lugares distantes. El 65% de la población que tenía a mi cargo era de origen precisamente de pueblos originarios, puros. Una población muy religiosa, 8 etnias teníamos, indígenas, pero sobre todo una devoción del pueblo de Orán que era maravilloso. Orán, Tartagal, Embarcación, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, todo lo que conocemos como la frontera con Bolivia. Fue apasionante para mí. Bueno, me contaba Monseñor Colombo que justamente allí en Orán, de alguna manera, esos conocimientos del derecho, de la abogacía, le sirvieron mucho, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos estábamos con toda la cuestión de la regularización dominial de las tierras aborígenes y entonces era necesario poder, como obispo, también tener una mirada técnica. Es verdad que la realidad me pedía a cuerpo entero y esta parte mía, que era la parte técnica, me sirvió muchísimo. Qué bien, qué bien. Bueno, Marcelo, y después tuvo también otra gran tarea cuando ya el Papa Francisco toma la decisión de trasladarlo a La Rioja como obispo de La Rioja. Sí, ahí fue una experiencia muy interesante porque primero me costó mucho dejar Orán. Según me cuentan mis amigos de La Rioja, me equivocaba mucho y decía Orán todo el tiempo. Realmente me había encariñado. Pero después La Rioja tiene una religiosidad muy profunda, muy interesante. Ahí está toda la fiesta del Tincunaco, que es una celebración que se tiene todos los 31 de diciembre, con un desplazamiento de 2 procesiones que se encuentran en torno a San Nicolás, al niño alcalde, y le entregan las llaves de la ciudad, una cosa que es maravillosa. Esa religiosidad tan profunda del pueblo riojano, como también su historia atravesada por tantos momentos difíciles, también me enamoró, me cautivó y fueron 5 años junto a ese querido pueblo. Ahí tuve oportunidad de profundizar sobre todo en la vida, el ministerio de Monseñor Angelelli, obispo mártir, y los otros mártires riojanos,
así lo llamamos, el padre Carlos Murias, el padre Gabriel Angelelli asesinado en la primera etapa de la dictadura. Exacto, exacto, el 4 de agosto de 1976. Y pude también llevar adelante, con una gran colaboración de tantas personas, la causa de beatificación. Justo cuando terminamos la causa, cuando el Papa declara el martirio de Angelelli, me pide el servicio de venir a Mendoza. Así que otra vez ponerme en camino, ¿no? Fue un desafío. El porte de la diócesis, de la arquidiócesis de Mendoza, es muy grande. Era un desafío que me exigía como un nuevo destete, pero la verdad es que estoy muy feliz y realmente muy agradecido a Dios por esto. Volvamos a la causa de Angelelli. ¿Por qué no se había trabajado antes en esta causa, en todo? En primer lugar, el silenciamiento de muchas víctimas de la dictadura le tocó también a él. Ahí hubo también un silenciamiento o un no reconocimiento de parte de la Iglesia, que todavía es un poco más doloroso. El año pasado en la Universidad Católica nos acompañó un periodista del canal, Pablo Gerardi, claro. Presentamos el libro La verdad los hará libres, donde estudiamos, yo soy parte del equipo, todos los archivos de la Iglesia durante la dictadura, un poco para analizar ese periodo tan doloroso. Y unos capítulos tienen que ver con Angelelli, otros con el obispo que me formó, Monseñor Novak, obispo de Quilmes, que fue un obispo con una presencia muy sólida en aquellos años, uno de los obispos defensores de los derechos humanos, ¿no? Y hablando de los derechos humanos, ¿cómo tomó el caso Olivera Rabasi, el sacerdote que de alguna manera, el obispo que de alguna manera fue el intermediario para que un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza fueran a visitar a represores que hoy están detenidos? Hay que distinguir el obispo Olivera de Javier Olivera Rabasi, que es un sacerdote. Bien. El obispo Olivera es el obispo castrense y Javier Olivera Rabasi fue el facilitador de esa reunión entre algunos diputados y un grupo de represores que están atravesando el periodo de prisión, entre los cuales se encuentra su propio padre. Claro. Nosotros como conferencia nos preocupó mucho que en este caso hubiera una reivindicación de parte de ellos de lo actuado en ese periodo, que no hubiera nunca un pedido de perdón, que no hubiera ni siquiera un ofrecimiento generoso de dar a conocer archivos, lugares, que permitieran a los familiares de estas víctimas del periodo de la represión saber qué sucedió. De manera que siempre a nosotros nos parece que más allá de la atención religiosa que ellos tienen en la cárcel y que no se les puede de ninguna manera quitar, al contrario, hay una exigencia de parte de la sociedad de que den esos pasos. Son los pasos que se supone tiene que dar alguien que quiere de verdad ponerse frente a la sociedad de un modo nuevo, si quiere merecer el perdón, ¿no? Por supuesto. Y en este sentido, hablando de la dictadura, ¿siente que la Iglesia o algunos miembros de la Iglesia tuvieron o fueron facilitadores también de ese golpe de Estado? Digamos, había una estructura que aparece sobre todo en el libro de capellanes militares, había también un sector ideológicamente identificado con la necesidad de una represión que dejara tierra rasa sobre la cuestión de las cuestiones de las diferencias ideológicas, pero no podríamos decir que sistemáticamente la Iglesia se comprometió con la dictadura, ni mucho menos. Hubo todo un trabajo de una llamada Comisión de Enlace, que en aquel momento integraba Monseñor Laguna, un antiguo obispo de Morón, que hizo un trabajo muy importante, ¿no? Y estaban estos obispos que fueron más que un testimonio. Monseñor Angelelli falleció a poco del comienzo de la dictadura, pero Monseñor Novak, Monseñor de Nevares y Monseñor Gesaine fueron tres obispos que trabajaron mucho, al menos los que más se conocieron. Hubo otros que hicieron un trabajo de búsqueda, de facilitación, de llegar a saber algo, pero estos tres tuvieron además un comportamiento externo muy visible. Y una gran tarea de los llamados curas villeros, ¿no? Sí, ese tema de los curas villeros más tenía que ver con la etapa pastoral previa, el tema del tercer mundo, y posterior, cuando el cardenal Bergoglio facilitó la consolidación de la atención pastoral de las villas en Buenos Aires.
Dijo el cardenal Bergoglio. Usted ha tenido relación con el hoy Papa Francisco, que incluso, bueno, lo ordenó obispo en La Rioja y aquí en Mendoza a cargo de la archidiócesis. ¿Qué trato tiene, qué grado de confianza tiene con el Papa? Bueno, siempre me pasa que cuando estoy con él, yo que soy tan desenvuelto, tengo como una inhibición inicial. Y es él el que rompe el hielo con preguntas, con una verdadera capacidad de hacerte sentir que estás en este momento con toda su atención. De manera que yo lo conocí poco como compañero en el episcopado, como parte del episcopado, aunque él estuvo en mi ordenación episcopal en Quilmes, y después, ya a poco de ser obispo de Orán, él fue nombrado papa, ¿no? Obispo de Roma. En mi caso, después la relación más intensa la tuve en mis tiempos de obispo de La Rioja, porque él fue alguien que ayudó mucho a conocer qué noticias se mandó a Angelelli antes de ser eliminado a Roma. Él me facilitó 2 cartas famosas que daban cuenta de las amenazas que a él lo tenían tan mal, ¿no? ¿Y tiene ganas de venir a la Argentina, Francisco? Yo creo que en su corazón está el deseo, lo ha manifestado. Evidentemente tiene, diríamos, un compromiso muy fuerte con la realidad de hoy, de la paz. Él está atravesado por la cuestión de la paz, de Oriente Medio, de Ucrania. Está con algunos temas en ese sentido de mucha preocupación. Él ha sido el que consagró aquella famosa Tercera Guerra Mundial en pedazos, ¿no? Y creo que estamos asistiendo a esa realidad, ¿no? También la conferencia episcopal ha sido muy crítica desde hace un tiempo con este gobierno, con el gobierno nacional, por la pobreza, por la indigencia. Incluso al propio Papa lo han tildado de kirchnerista cuando hace algunas críticas profundas. ¿Cómo ve la situación? Creo que nosotros siempre me gusta decir que no atacamos a las personas, que no es una cuestión de personas, sino que cuestionamos algunos principios, modos, prioridades. Y en este sentido me gustaba hacer esta síntesis la semana pasada frente a la consulta de muchos medios. Era necesario un ordenamiento económico, era necesario darle a la economía un sinceramiento, pero con la gente adentro, ¿no? Es decir, cuando se priorizan políticas de Estado donde la gente es una variable de ajuste, tenemos una gran preocupación. Y no es un tema demagógico, porque todos tenemos familiares ancianos, el tema de los jubilados, ¿no? Que ahí es donde más se ha notado. Nosotros más de una vez, me acuerdo, me han preguntado en radio, en nuestra radio aquí de Mendoza, sobre el tema de los jubilados, los medicamentos. Nosotros mismos aquí en el patio callejero se ha triplicado la población. Nos ha costado mucho en Cáritas. Hoy nosotros, nuestra estructura de Cáritas no puede funcionar como funcionaba, porque tiene dificultades para la recolección de alimentos y para tener fondos que le garanticen una liquidez de funcionamiento. Porque ha tenido mayor demanda, sobre todo en demanda, y sobre todo porque no se han producido de parte del Estado aquellos acompañamientos institucionales que nos daban, porque nosotros tendríamos una situación que prioritariamente le corresponde al Estado, pero hacerlo nosotros necesitábamos indudablemente de mayor ayuda, ¿no? Y en eso sí, una cosa es darnos alimento y otra cosa es posibilitar desde las políticas del Estado que algunas organizaciones intermedias como Cáritas tengan su gente actuando, ¿no? Ahí no hay corrupción porque está todo supervisado, no estamos hablando de, como se llama, de como una expresión que a veces he usado, gerentes de la pobreza. Cáritas somos voluntarios, no hay un enriquecimiento, es verdad que hay empleados que cobran un sueldo, pero ¿qué es lo que se busca con esto? Se buscaba atender la necesidad de los pobres. Hoy estamos en una situación muy dramática. Y desde el gobierno nacional, ¿lo han citado la ministra Petovelo o Nosotros alguien? tuvimos aquel encuentro en marzo, un encuentro muy cordial, muy accesible, la ministra, también el señor presidente, pero de mi parte no hemos tenido otras convocatorias. Quizás tengamos el saludo protocolar por Navidad en el mes de diciembre. Tenemos sí los canales institucionales relacionados con la Iglesia, la Secretaría de Culto, la Dirección de Culto Católico, eso sí. Pero digamos, no sobre todo porque por esta postura, digo, tan
bueno, donde ustedes describen lo que están viviendo y lo que mucha gente dice. Hay mucha pobreza, hay mucha indigencia, sí, hay sobre mucha todo necesidad. cuando hay políticas que son políticas de Estado. Claro. Y que nosotros cuando decimos eso también tiene que formar parte del análisis de la coyuntura. Que los números den a costa de ciertas variables que son la gente, es doloroso. Tal cual. Ya casi para terminar, le voy a decir, Marcelo, en el final de la entrevista, estos años que lleva aquí en Mendoza, bueno, se destaparon algunos casos, como el caso Próbolo, el del Cristo Orante, donde un joven seminarista dijo que era abusado por sacerdotes. ¿Cómo recibió, cómo tomó todas estas situaciones? El tema del próbolo yo vine bastante después, sí, 3 sí. años después. El tema del Cristo Orante me tocó apenas había llegado. En todo caso, nosotros pusimos todo nuestro servicio a disposición del esclarecimiento y sobre todo hay un gran movimiento hoy de prevención. Nosotros tenemos habitualmente cursos de prevención de nuestros catequistas, de nuestros sacerdotes, de nuestros agentes de pastoral, cursos que llevan hoy capacitadas más de 1.500, 2.000 personas, porque todo a lo largo y ancho de toda la arquidiócesis de Mendoza ha tenido lugar este servicio. Bien, bueno, ¿qué desea para el próximo año, Marcelo? Bueno, sobre todo pienso en los pobres, no puedo sino pensar en ellos, pienso en nuestros jubilados, pienso también en las personas que se caen del sistema porque no tienen una fuente de trabajo digno, porque no saben cómo encontrarlo, porque ya hace mucho que no lo buscan, porque no saben cómo hacerlo. Pienso en todos ellos y desearía que nos llegara a todos ese instante de una solidaridad extrema donde pudiéramos sentirnos seguros de que cada persona tiene lo mínimo para ser feliz. Bien. Marcelo Colombo es un hombre absolutamente estudioso, pero que también ve los medios, escucha la radio. ¿Cómo se distrae? ¿Cómo se divierte ese hombre? Bueno, soy un entusiasta de la radio y como me gusta escuchar la radio en el lugar donde vivo, así que si voy a Buenos Aires sigo escuchando a Niwil, por ejemplo. Ajá, muy bien. Desde las 6 de la mañana con el noticiero y después comienzo un rato con el programa de Primeras Voces, ¿no? Después ya no, porque hay que trabajar. Pero la radio sí, la radio me acompaña mucho en mi comienzo del día, en mi comienzo de trabajo. Después me gusta la lectura, me gusta también, hoy uno lee mucho a través de la computadora, no lee tanto el libro de papel, lamentablemente. Me leo los diarios, soy una persona que lee todos los diarios, hoy se puede hacer eso panorámicamente. Y me gustan mucho las series, así que a veces tengo esa posibilidad de ver algunas series. Me gustan las series de abogados y me entusiasmo mucho también con algunas series españolas, de más así como de drama o de suspenso, ¿no? Así que bueno, sí, trato de vivir en el día a día estos hobbies que nos permite la actividad. De hecho, nosotros por mí mismo no soy deportista, me gusta caminar, pero no es que lo haga por deporte porque nunca fui deportista. Marcelo, muchas gracias por este rato, por la apertura a permitirnos preguntarle, bueno, todo lo que teníamos ganas de charlar con usted. Dios los bendiga a usted y a los oyentes. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, amigos. Hemos llegado al final de nuestra En Primera Persona. Nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero, siempre es corto el tiempo, pero hemos conocido otros aspectos de la máxima autoridad de la Iglesia en nuestra provincia, Monseñor Marcelo Colombo. Muchas gracias, será hasta la próxima semana.